Capítulo 4. En la antigua capital. Parte 8. Al poco tiempo, Menó aterrizó, y enseguida sacó la daga del cinturón que llevaba en el muslo. La sala en la que se encontraba era un extraño sitio de pruebas. En marcado contraste con la pureza de la habitación superior, apestaba horriblemente a sangre y muerte. El sótano de piedra contenía catres alineados a intervalos regulares. Y encima de los catres se encontraban las mujeres jóvenes desaparecidas, tumbadas sin fuerzas en sus lechos. A todas pareciera que le fueron realizadas autopsias, cabezas abiertas, con los hiaríneos vacíos, y les habían drenado la sangre al grado de la momificación. Incluso para alguien tan acostumbrada a la muerte y la herejía, esto le pareció a Menó una horrible escena del crimen. En el centro del laboratorio también se encontraban dos frascos gigantes. Uno era un frasco que recogía los elementos rojos de los cuerpos humanos, para no desperdiciar los materiales sobrantes de los experimentos. El otro contenía los restos de material humano que se habían separado del rojo. ¿Cuántas vidas humanas se habrán gastado para conseguir estos materiales? Dichos frascos, tan grandes que sobresalían por encima de Menó, estaban llenos a más de la mitad. Me queda un largo camino por recorrer, si todavía puedo dejarme enganar tan fácilmente por una vaga promesa de ayuda. Eso parece. Pero eres joven, así que no deberías sentirte demasiado mal respecto. Uno se vuelve más cobarde conforme envejece, y naturalmente se aprende a manipular a los jóvenes en el proceso. Una hermosa escalera se había materializado, bajando desde el agujero por el que había caído Menó. Compuesta por los tres colores primarios, era lo suficientemente sustancial como para sostener a Orwell, permitiéndole llegar al suelo con calma y seguridad. Orwell sonrió suavemente. Su mirada compasiva parecía la misma de siempre. Mordiendo su frustración por haber sido separada de Akari, Menó se vio obligada a enfrentarse a la verdad que no quería reconocer. Orwell era la autora intelectual de las desapariciones que ella misma había pedido a Menó que investigara, y eso no era todo. Los terroristas miembros de la Cuarta, la invocación de errantes por parte del rey de Grisarica. Todos los incidentes que Menó había encontrado en esta nación fueron obra del arzobispa. Eres tranquila y sosegada para tu edad, por no decir que talentosa, pero careces de la cautela y la cobardía de Flair. Sin ella, no te hubieras convertido en una verdugo tan temible. Me duele escuchar eso. Si Orwell, la líder de las Fausto en esta nación, actuaba como la cabeza de esta conspiración, no era de extrañar que un rey de la nobleza se atreviera a intentar una invocación con tanta confianza. Si iban a luchar aquí y ahora, el mayor problema serían los materiales introducidos en el bastón de Orwell. Esas piedras rojas, azules y verdes eran objetos raros y prohibidos que nunca deberían estar en manos de una mujer sagrada. Ahora bien, señorita Menó, me pregunto cuánto sabe sobre las piedras del color primario. La indagación de Orwell fue tan cortés como siempre, así que Menó respondió con la misma expresión de calma: están hechas de los tres colores más puros de este mundo, rojo, azul y verde. Como parte de la dimensión conceptual formada por los poderes del planeta y la historia humana, dichas piedras permiten usar el poder del concepto de los colores primarios para manipular el mundo. Las piedras del color primario no era lo único temible en su arsenal. El complejo encantamiento que Orwell utilizó para su anterior ataque fue ejecutado con una delicadeza deslumbrante. Su habilidad para controlar la fuerza guía, tan importante en el proceso de conjuración, estaba claramente muy por encima de la de Menó. Con algo así, imagino que alguien de tu nivel incluso podría recrear un mundo entero, arzobispa Orwell. Ciertamente. No esperaría menos de la pupila de esa joven. Su conocimiento de los tabúes designados es impecable. Aunque mantuvo su tono uniforme, por dentro Menó estaba de todo menos tranquila. Solo se le ocurría una razón para que Orwell las hubiera traído hasta aquí. Ella quería a Akari. Más concretamente, quería la pureza conceptual de Akari. Lo más probable es que la ceremonia que estaba tratando de realizar en la sala no fuera para matarla. Debía ser un ritual sacrílego que pretendía utilizar su pureza conceptual de alguna manera. Entonces, ya que eres consciente de la diferencia de poder entre tú y yo, agradecería que te rindieras. Desafortunadamente, mi maestra nunca me enseñó a rendirme. ¿Puedo ganar esto?, se preguntó Menó. ¿Puedo vencer al arzobispa Orwell? Se trataba de una personalidad poderosa, una genio entre las Fausto, con un espíritu inquebrantable que acumuló logro tras logro a lo largo de décadas que la llevaron a ganarse una posición en la cima. Su primer ataque redujo a cenizas la mejor arma de Menó en cuestión de segundos. La desventaja estaba clara. Le convenía retirarse, pero como si hubiera leído los pensamientos de Menó, Orwell eligió ese momento para cargar la catedral con energía. Fuerza guía, fusionar materiales, catedral, construcción de iglesia, encantar cresta, conjurar, barrera sanctum de múltiples paredes. Las ornamentadas y complejas crestas de la catedral se activaron.
El torrente de fuerza guía que Orwell había bombeado dentro de las paredes creó una barrera impenetrable de capas que aisló el interior de la catedral del resto del mundo. Ahora puede estar segura de que la ayuda no vendrá, señorita Menot. A pesar de que acababa de infundir una masiva cantidad de poder para crear una enorme barrera, Orwell no se veía abatida en lo más mínimo. Entre la velocidad y la precisión de sus encantamientos, y su sorprendente fuerza natural, suficiente para crear un muro alrededor de la catedral, estaba en una liga propia. La única ventaja posible de Menot era la fragilidad del cuerpo envejecido de Orwell. Sus piernas eran tan débiles que ni siquiera un incremento podría fortalecerlas lo suficiente. La única forma de derribarlas sería en un combate cuerpo a cuerpo, pero Menot no dudaba de que el arzobispa tendría más trucos para defenderse. Sería suicida cargar contra ella en un ataque imprudente. ¿Puedo preguntar por qué hace esto? Supongo que usted también estuvo detrás de la invocación en la capital real. Menot continuó analizando los puntos fuertes de su oponente en busca de debilidades, pero en su interior se lamentaba muchísimo. Como verdugo, debió haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, y terminó entregando a su objetivo en bandeja de plata la herejía. Bueno. Solo moví un poco mis influencias para evitar que la orden de caballeros se enterara de lo que estaba haciendo. Cuando le ofrecí al rey la tecnología para realizar invocaciones, que no fue más que un subproducto de mis experimentos aquí, estuvo más que encantado de cooperar. La invocación de errantes en la capital real desencadenó toda esta cadena de acontecimientos. Todo estaba conectado, incluso el hecho de que invocaran a 2 errantes tratando de despistarla. En retrospectiva, es cierto que esos caballeros conocían demasiado de los métodos de las verdugos, cuya existencia ni siquiera era de dominio público. También le eché una mano a esa célula terrorista de la Cuarta y a sus pequeños planes a cambio de que trajeran chicas jóvenes para mí. Siempre es mejor tener más material, ¿no? Eso explicaba los cañones guía que los terroristas llevaban en el tren, y, lo que es más importante, la piedra del rojo primario, cuya adquisición y uso requería una gran habilidad en la conjuración. Para un arzobispa, cuyo cargo le permitía administrar todas las iglesias de la región, sería fácil adquirir y distribuir armas confiscadas. Ya veo. Entonces también debes haber tenido alguna razón para que los terroristas atacaran el tren. ¿No estaba la princesa Suna en ese tren? Orwell respondió sin titubear, como si ya no tuviera motivos para ocultarlo. Su Alteza siempre ha tenido una intuición aguda. Cuando me avisaron de que iba a venir aquí, quise asegurarme de que no se enterara de mis esfuerzos, así que intenté distraerla contigo. Sabía que ella actuaría si ocurría un incidente en el tren, y como sacerdotisa, tú también tendrías que hacer algo al respecto. Eso tenía sentido. Sin el incidente terrorista, Asuna no se habría encontrado con Momo. Y como Menot estaba al tanto de la presencia de la princesa, se vio obligada a actuar en consecuencia. El momento era perfecto, ya que los planes de su padre acababan de ser desbaratados por ti. Conociendo la personalidad de la princesa Asuna, no había duda de que se interesaría mucho por la existencia de las verdugos. Estoy segura de que eso te dificultó las cosas también, señorita Menot. En efecto, el asunto de Asuna privó a Menot del valioso recurso que representaba Momo. Si Momo no hubiera tirado a Asuna del tren, probablemente los movimientos de Menot también se habrían visto muy limitados bajo la atenta mirada de la princesa. Orwell había fingido ayudar a los terroristas y los había utilizado como peones desechables para forzar a Menot y compañía a un enfrentamiento con Asuna. Sin dar un solo paso fuera de Garm, dio a Menot y a Asuna hasta sus manos. El único factor inesperado fue esa asistente tuya. Supuse que si andaba investigando bajo tierra se toparía con la princesa y comenzaría otra pelea. Pero como pudo comunicarse contigo a pesar de dar con aquella sala ceremonial, tal vez trabajaron juntas. En ese caso, tendré que deshacerme de las dos cuando pueda. ¿Qué bajo ha caído, arzobispa Orwell? Ahora que tenía toda la información, Menot miró con dureza al arzobispa. Como el polo opuesto a Menot, se suponía que Orwell debía utilizar sus encantamientos y su posición para ayudar a las personas. Ese era su papel como mujer santa, una maldita arzobispa. Sin embargo, esta persona, que llegó a la cima de las Fausto, había hundido sus manos tan profundamente en lo impensable y con tanta premeditación que daba asco. A diferencia de mí, tú debes salvar a las personas. ¿Por qué hizo todo esto? Así que de verdad no lo comprendes, Supongo que no haces más que matar, aunque no me extraña viniendo una niña que fue criada por ese animal. Orwell la miró como si fuera testigo de la ignorancia del mundo. Verás, Menot, lo que pasa es que cuando salvas a tantas personas, sus gritos de auxilio se vuelven muy molestos. ¿Qué? Menot se quedó sin palabras. Orwell continuó, sin inmutarse. ¿Ayúdanos? Sálvanos. ¿Por qué no vienes a ayudarnos? ¿Por qué no nos das más? Haz más milagros. No te eches para atrás. Danos todo lo que tengas.
Tu tiempo, tu poder, tu vida entera. Sálvanos. Te persiguen sin cesar. Sonaba como una anciana agotada mientras terminaba su confesión, y a pesar de ello, no he oído de alguno que haya vuelto para intentar salvarme. Fuerza guía, conectar, santo bastón, tríada primaria, conjurar, falsedad, fuego infernal. Orwell canalizó su poder en una de las 3 piedras de color primario en su bastón, la piedra del rojo primario, conjurando un encantamiento. Unas llamas rojas anormalmente vividas se sublevaron, cubriendo rápidamente el suelo. NGH. Menno se estremeció ante el ataque. Era muy diferente a cualquier encantamiento limitado por crestas o que viniera de unas escrituras. Con los materiales y el avanzado control de Orwell sobre sus poderes, podía extraer y manifestar fenómenos mediante el concepto de los colores primarios, una extensión de los poderes del temible recipiente. Las llamas no producían ondas de calor, pero si tocaban a Menno, la incinerarían hasta convertirla en cenizas que no dejarían ni huesos. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, conjurar, hilo conductor. Activando la cresta, lanzó la daga hasta envolver un adorno de la pared. Luego tiró del hilo unido y saltó, escapando de las llamas carmesí que lamían el suelo. JJ muy impresionante. Tú, aterrizando de nuevo en el suelo una vez que las llamas se apaciguaron, Menno rechinó los dientes frustrada por su falta de opciones. Desde que el primer ataque con un rayo de luz destruyó sus escrituras, los únicos medios de batalla que le quedaban eran las crestas en su daga, las cuales solo servían para conjurar hilo conductor y vendaval, y la de su túnica, que solo le permitía materializar una barrera. Estaba contra la espada y la pared, sin ninguna posibilidad aparente de ganar, y, por si fuera poco, la barrera que rodeaba la catedral no le permitiría escapar. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Me preguntaste por qué hice todo esto, ¿no? Mis disculpas, querida. Cuando llegas a mi edad, pierdes el hilo de una conversación muy rápido. Orwell no pareció molestarse en absoluto al ver que Menno evitaba sus encantamientos. Al contrario, lucía la sonrisa de alguien que observa con afecto como un niño enérgico juega al aire libre. ¿Sabes? Estos días me duele mucho la espalda. Disculpa. Menno ya no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando esta anciana. ¿Qué le duele la espalda? ¿Qué tiene eso que ver? Fuera o no consciente de la confusión interior de Menno, Orwell se dio unas ligeras palmaditas en su propia espalda doblada mientras continuaba. Todas las mañanas, cuando me despierto, mi primer pensamiento es siempre, me duele la espalda, y ya te imaginarás. Menno se preparó, asumiendo que esto era un preámbulo que conducía a alguna gran motivación, pero Orwell simplemente continuó divagando. Es muy doloroso levantarse de la cama. Tengo que pedirle ayuda a alguien más joven para levantarme, y cuando doy el primer paso, se puede oír cómo crujen mis rodillas. Oh, señor mío, es tan terrible. He llegado a pensar que podría ser el peso de todas las personas que he salvado tratando de arrastrarme. Son tan terriblemente pesados. ¿Qué estás diciendo? Pero por supuesto que no lo entiendes. Eres joven, después de todo. El sentimiento que Orwell dirigía hacia la joven Menno no era de celos. Supongo que yo tampoco lo entendía cuando tenía tu edad. Pero esto es lo que pasa, señorita Menno. Al final, no he conseguido convertirme en una auténtica mujer santa. Solo soy una persona común y corriente que por casualidad logró ayudar a los demás gracias a sus poderes. Ahora que estoy experimentando la fragilidad de la vejez y estoy a punto de perder lo que realmente me importa, por fin me he dado cuenta de lo que realmente es. Eso es todo, sino de pena, para una joven que aún no conocía el miedo a la vejez que acabaría descendiendo sobre ella. Pero, aún así, ya que he salvado a tantas personas, creo que es justo que ahora se me permita matar a otros tantos para salvarme. Menno miró en silencio alrededor de la habitación. En este laboratorio, innumerables jóvenes secuestradas fueron sometidas a experimentos inhumanos, siendo disecadas para investigar el origen de su juventud y convertirlas en materiales, todo con el propósito de que Orwell encontrará la manera de rejuvenecer. Menno no podía simpatizar sus motivaciones en lo más mínimo, así que desistió de intentar comprender los sentimientos de esta anciana, y por eso quería a Zachary, la pureza conceptual del tiempo. Para una anciana que teme el paso del tiempo, el retroceso de Akari debe ser la madre de todas las bendiciones, y cómo pretendías utilizar su pureza conceptual. No es la clase de cosa que cualquiera puede usar así como así, ni siquiera una distinguida conjuradora legendaria. Luego de su experiencia rozando la pureza conceptual que habitaba dentro de Akari, la comprensión de Menno al respecto era dolorosamente clara. El solo hecho de intentar usar la fuerza guía de otra persona ya era bastante difícil. Sin embargo, naturalmente, Orwell también debía ser consciente de los peligros de una pureza conceptual. Señor mío, señorita Menno. Por favor, no me juzgue mal.
Seguramente sabe que soy muy consciente de la inestabilidad inherente acoplada a los errantes. Nunca intentaría ponerle la mano encima a una pureza conceptual. ¿Cómo crees que he logrado llegar hasta una edad tan avanzada? Conozco muy bien mis límites. La arzobispa hablaba con tranquilidad de su propio sentido común, como si no hubiera secuestrado mujeres jóvenes para intentar robarle su juventud. Entonces, ¿cómo? Se preguntó Menot, hasta que se dio cuenta de algo. La sala ceremonial en la que habían estado antes de caer al vacío. Esa sala de arriba. ¿Ibas a utilizarla para controlar una pureza conceptual? Efectivamente. Bueno, en realidad es bastante relevante para ti, así que supongo que podría explicarlo. Orwell sonrió cálidamente, como si estuviera impartiendo otra lección a una sacerdotisa más joven. Esa sala ceremonial se creó originalmente para lavar el cerebro de un errante. Lavar el cerebro, en efecto. O quizás blanquear sería un término más preciso. La sala que encontró Momo no fue realmente el prototipo de lo que se llevó a cabo en la capital real. Orwell la había usado con un propósito muy diferente. Está pensada para limpiar el espíritu de una persona, sin dejar nada más que su alma y su recipiente. Esperaba que al usarlo en un errante podría usar su pureza conceptual como quisiera, pero era bastante difícil ajustarlo al nivel adecuado. En una ocasión, incluso la propia pureza conceptual acabó tornándose blanca, y el desastre resultante fue bastante difícil de encubrir. Sin embargo, tú ya estás familiarizada con aquel incidente. Una pequeña sonrisa se asomó por las comisuras de los labios de Orwell. Bien recordarás que el errante redujo toda una ciudad a blanco. Oh, cierto. No pues, la conmoción que produjo en Menón fue difícil de expresar con palabras. Esta inesperada revelación la sacudió mucho más que la constatación inicial de la herejía de Orwell. Por un momento, sus pensamientos se congelaron. Del shock por poco la daga se le resbala de las manos. La cuchilla se agitó en su mano temblorosa. ¿Tú? ¿Desde cuándo? Te lo dije, ¿no? Desde el principio. Cuando Menón consiguió desenredar el nudo en su garganta, la anciana arrugada sonrió con picardía. Desde el principio, quisiera o no, Menón se dio cuenta con horror de lo que significaban esas palabras. Su ciudad natal se había convertido en nieve blanca, al igual que sus recuerdos sobre la misma. Su familia, sus amigos y el propio hogar se desvanecieron como un todo. Menón fue lo único que quedó atrás. Su corazón acabó tan blanqueado que ni siquiera sintió tristeza porque pensó fue un siniestro. Aquel incidente, que la Verdigo no podía procesar como una tragedia a pesar de ser una sobreviviente, era todo obra de esta mujer que tenía ante sus ojos. ¿Y para qué? Reitero, después de algunos experimentos, determiné que, en lugar de intentar lavar el cerebro de los errantes, era mejor reducir sus espíritus a un blanco puro, dejando solo sus purezas conceptuales sin una voluntad que las maneje. Pero incluso así, manejar el poder de un errante sigue siendo un peligro. Orwell explicó su situación con claridad. Ahí es donde entra usted, señorita Menot. Juntas, tú y la señorita Cary significan algo. Tienes el potencial para manipular la pureza conceptual de esa chica, ¿verdad? Al decirle que ella misma estaba destinada a utilizar a Cary, Menot volvió a recordar el incidente del tren. Menot no tenía barreras alrededor de su espíritu y su alma. Cuando su ciudad natal se tornó blanca, ella también terminó en un estado similar. Por eso podía conectar su energía con la de Akari con una facilidad asombrosa. Había evitado tocar la pureza conceptual en el tren para no exponerse a un peligro innecesario, pero es posible que también pudiera utilizarla. Creo que podrías. Sobreviviste a ese pueblo blanco, renaciendo como el más fino de los materiales. Puedes realizar una conexión con otros con suma facilidad, y bajo la tutela de Flair, tus habilidades han mejorado hasta un punto de que ahora también te llaman Flarette. No tengo ninguna duda de que podrías manipular una pureza conceptual. Orwell había convertido toda esa ciudad en nieve blanca con el objetivo de crear un material con el cual controlar una pureza conceptual. Dicho material ahora tenía por nombre Menot. Su objetivo no era solo Akari. Era Menot y Akari a la vez. Ya veo. La mente de Menot, que casi se había adormecido, comenzó a agitarse de nuevo. Las dudas que había ido acumulando poco a poco durante los acontecimientos de la última semana empezaron a encajar, una tras otra. La pureza conceptual de lo nulo que pertenecía al chico al que Menot asesinó sin conocer siquiera su nombre podría haber acabado dándole la inmortalidad. La única razón por la que Akari fue elegida para sobrevivir es porque su pureza conceptual del tiempo resultaba más conveniente para los propósitos de Orwell. Esto también explicaba por qué una figura importante como la arzobispa se interesaría tanto por Menot, una simple verdugo. Orwell había mantenido su ojo en Menot todo este tiempo porque era una parte indispensable para este plan. Así que realmente estabas detrás de todo esto desde el principio. Bueno, he de decir que tuve un poco de suerte,
pero cuando pasas 10 años contemplando todas las posibles opciones, eventualmente lograrás los resultados que deseas si eres lo suficientemente paciente. Un calor latente empezó a brotar de lo más profundo del estómago de Menó. Estaba enfadada por haber sido engañada, por haber sido utilizada desde su nacimiento y por su propia estupidez al haber venerado a la causante durante todo este tiempo. He estado esperando a que tú, mi precioso material, crecieras lo suficiente como para poder controlar una pureza conceptual. Por eso incite a que se llevara a cabo esta invocación. Orwell construyó paciente y cuidadosamente este plan durante mucho tiempo. Invocar a las entidades prohibidas conocidas como errantes, atraer a la verdugo conocida como Menó, todo ello era el paso final de un plan que abarcaba más de una década. Y de principio a fin, solo hubo una persona que dudó de mí, la verdugo Flair. Menó agarró su daga con más fuerza. Al notar esto, la aguda arzobispa sonrió con deleite. Vaya, ¿estás enfadada? ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué te duele tanto? Seguro que no será por haber perdido tu ciudad natal. Después de todo, ni siquiera tienes un yo. Todos los pensamientos que recorren tu mente no son más que un reflejo artificial de lo que ves y oyes. ¿No es así, señorita Menou II? Menou ya no pudo contenerse más. Solo eres un pobre cascarón sin propósito. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, doble conjuración, hilo conductor, vendaval. Fuerza guía, conectar, traje de sacerdotisa, cresta, conjuración múltiple, barrera múltiple. Menou lanzó su cuchilla y la aceleró con vendaval, pero fue derribada antes de que pudiera alcanzar a Orwell. Orwell había activado la cresta de su túnica. Las múltiples barreras que se formaron eran mucho más resistentes que la armadura del soldado sortílego contra el que luchó Menou en el tren. Además, la velocidad de conjuración de Orwell era mucho más rápida que la suya. Menou tiró el hilo para recuperar su daga lanzada. Orwell se rió agradablemente, sin burlarse de su ataque. Dos es un juego de palabras que se aprecia mejor en japonés. Separadas, las sílabas que conforman el nombre de Menou forman las palabras de me, ojos, y nou, oídos. El nombre de Menou significa ojos y oídos. Qué apropiado es que te llames Flarete. Mi material, antes perfectamente blanco, ha adquirido ahora un gran parecido con esa joven. Así es. Y soy una villana. Sin dejar que la rabia se apoderara de ella, Menou dio un paso adelante. Su mente estaba extrañamente calmada. Sea cual sea la identidad de Menou, sean cuales sean las intenciones de Orwell, solo había una cosa que tenía que hacer: usar partes de cuerpos humanos como material para realizar encantamientos y conspirar para invocar a un errante está prohibido bajo las leyes de las Fausto. No importaba quién cometiera la ofensa o los motivos detrás, nada de eso importaba. Menou miró fríamente a la hereje ante sus ojos, se sumergió hasta el cuello en lo prohibido, pero Orwell seguía siendo una conjuradora de leyenda que escapó incluso de la maestra Flair y también se las arregló para conseguir uno de los mayores cargos que se le podía dar a una miembro del primer estado. Aún así, la misión de Menou no ha cambiado. Arzobispa Orwell, usted ha roto el mayor de los tabúes, así que debe ser ejecutada. Esa es la razón de mi existencia, ya veo. Entonces muéstrame lo que tienes, pobre niña que no pudo compartir el destino de su ciudad natal. La amable sonrisa de Orwell no vaciló mientras tocaba los dos frascos que contenían los materiales que había obtenido al disecar a tantos humanos. Fuerza guía, conectar, pseudoconcepto del color primario, rojo, conjurar, rojo primario, serafín caprichoso. Fuerza guía, sacrificio, pecado original, orgullo, espíritu, cuerpo, alma, convocar. Pecado original, enredadera de césped. Todo el rojo de uno de los frascos comenzó a transformarse, y las partes del cuerpo humano del otro se convirtieron en un medio de sacrificio para la conjuración. Los materiales rojos se convirtieron en una figura desnuda andrógina con alas. Y a la sustancia sombría y fangosa que apareció a los pies de Orwell le crecieron 8 patas y se convirtió en una especie de silla. Orwell hizo un gesto al ángel rojo para que esperara mientras ella bajaba para sentarse sobre el demonio conjurado. Su mano se aferraba con firmeza al bastón sagrado con las 3 piedras del color primario. Cuando estés lista, querida. Seré suave contigo. No tengo intención de quitarte la vida. Me encargaré de que tú y la señorita Cari cumplan el propósito con que fueron traídas a este mundo. La líder herética de esta nación sonrió con la dulzura de una santa. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.